Lo que vamos a ver hoy es otro algoritmo para resolver problemas de programación lineal general, pero el algoritmo que vamos a ver hoy, a diferencia del anterior, esta es una pregunta de examen, nos permite resolver problemas de programación lineal con cualquier cantidad de variables, sin importar la cantidad de variables. Los problemas de programación lineal general que nosotros resolvíamos con el método gráfico solo nos sirve para resolver problemas que tengan dos variables o a lo sumo tres. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Esa sería la pregunta. ¿Por qué el método gráfico nos permite resolver problemas de programación lineal en general con dos y hasta tres variables? Pregunta de examen, ¿eh? ¿Alguna idea? ¿No es que estaba todo claro? Sí, tiene que ver el plano, pero en tres, no, ecuaciones lineales no. Yo con dos variables, yo para representar dos variables necesito un plano. Para representar tres variables necesito el espacio de tres dimensiones. Si ustedes se fijan que estuvieron usando el GeoGebra, está la versión de tres dimensiones. La versión de dos dimensiones, la que todos mostraron, y la de tres dimensiones también existe. Y se podría llegar a resolver problemas de programación lineal con tres dimensiones. Para más de tres dimensiones no hay forma de representación alguna gráfica. Por lo tanto, no podríamos resolver problemas de programación lineal con más de tres variables. Sin embargo, el método que vamos a ver, método simplex, se llama el método del algoritmo que vamos a ver hoy, nos permite resolver problemas de programación lineal en general con cualquier cantidad de variables, incluso con 2 y con 3. Por lo tanto, el método que vamos a ver hoy nos sirve para cualquier tipo de cantidad de variables. Ojo con esta pregunta de examen, insisto, que se confunde generalmente, porque se piensa que solamente el problema de método simplex, que es el que vamos a ver hoy, nos sirve para más de tres variables y no nos sirve para dos y para tres. Es como que se supone que el método gráfico nos sirve para dos y para tres y el método simplex que vamos a ver hoy nos sirve para más de tres. Y esto no es así, porque el método simplex también nos sirve para dos y para tres variables. Es importante esto, ¿sí? ¿Se entendió? Si tuviésemos que hacer un resumen, alguien que me diga en pocas palabras lo que estuve diciendo, que habilite el micrófono y diga, bueno, método simplex, que es el que vamos a ver hoy, método gráfico, diferencias. El método gráfico sirve para representar problemas de programación lineal con dos o tres variables y el método simplex dos, tres o más variables. Excelente. Es así. Perfecto. Bien, Lucas también. ¿Sí? Es eso. Esa sería la respuesta. Excelente. Bien, voy a pasar a compartirles pantalla y a mostrarles lo que está en el campus. Que básicamente voy a mostrarles un ejemplo de método simplex para que sepan cómo se hace. Como les dije, también podemos resolver el problema de programación lineal con dos variables, y es lo que vamos a hacer. El problema nos dice que queremos tomar una decisión, saber cuántos manteles redondos y rectangulares tenemos que fabricar para obtener la máxima ganancia. Por ello llamaremos como X a los manteles redondos y con Y a los manteles rectangulares. Fíjense que estoy haciendo lo mismo que antes. Mi función objetivo la llamo Z. Antes la llamábamos f de x, y acá la vamos, o FO de función objetivo. Acá la vamos a llamar Z, dos puntos, o igual a 8 por X más 10 por Y. Es importante en este caso empezar a llamarla Z, ya van a ver por qué. Según esta función objetivo me está diciendo que yo voy a obtener como ganancia 8 por cada mantel redondo que venda, y voy a tener como ganancia 10 por cada mantel rectangular que venda. Esto sujeto a restricciones, que son la tela,
tengo 2, serán metros, supónganse, de tela para los manteles redondos, más 3 de tela para los manteles rectangulares, y eso tiene que ser menor o igual a 600, que serán los metros de tela que yo dispongo. Horas, necesito 2 para hacer un mantel redondo, 1 hora para hacer un mantel rectangular, y eso tiene que ser, no tiene que superar las 500 horas que yo dispongo. Esquineros, que solamente tienen los manteles rectangulares, necesito 4 esquineros para cada mantel de ese tipo, y eso tiene que ser menor o igual a los 600 de los que yo dispongo. Y las dos variables x e y tienen que ser mayores o iguales que 0. Esto me está hablando de las variables de positividad o de no negatividad, también lo pueden ver de esa forma. Hasta acá no hay nada distinto de lo que veníamos haciendo para utilizar el método gráfico, solo que no vamos a graficar nada de todo esto, por lo tanto GeoGebra ya no lo podemos utilizar más para este problema. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿puedo seguir usando el método gráfico? Sí, pueden usar el método gráfico, pero también, como les dije, pueden utilizar el método simple. Lo que empieza a cambiar a partir de este caso es lo siguiente, es la adición de las variables de holgura, la incorporación de las variables de holgura. ¿Se acuerdan que eso en algún inciso lo tuvieron que ya responder? Y es lo siguiente, mis restricciones originalmente eran de este estilo, con un menor o igual. ¿Qué valor le tengo que agregar? En la primera restricción lo llamo S1, para que este menor o igual pase a ser directamente un igual. Siempre tengo que agregarle algo, porque era menor o igual. Lo mismo tengo que hacer en la segunda restricción, le voy a agregar la holgura 2, para que este menor o igual se transforme en un igual. Lo mismo voy a hacer en la restricción 3, le agrego una variable de holgura. Fíjense que estas 3 variables de holgura pueden llegar a ser distintas, no tienen por qué ser la misma. ¿Cuánto le tengo que agregar a la tercera restricción para que esta desigualdad, este menor o igual, se transforme en un igual? ¿Esto, alguna pregunta, duda? Dígame, esto es algo que se agrega distinto al anterior. Es reescribir las restricciones con igualdades. Para poder reescribir las restricciones con igualdades, tengo que agregar variables de holgura. Entonces, pregunta de examen. ¿Por qué se incorporan las variables de holgura? Para poder transformar las desigualdades en igualdades. Es lo que tengo que agregar para que este menor igual se transforme en un igual. La otra pregunta de examen sería, si en vez de un menor o igual, acá tuviese un mayor o igual, ¿qué pasaría? Se tendría que restar la holgura. Se tiene que restar la holgura, claro, en vez de sumar, se tiene que, claro, hay que restar, no hay que agregar, hay que sacar, para que ese mayor o igual se transforme en un igual. Bien. Avanzamos. Mi función objetivo, nosotros la habíamos representado de esta forma antes, decíamos que vamos a maximizar la función z que tiene este formato. Lo que voy a hacer es, a la función objetivo la voy a igualar a 0. ¿Cómo hago para igualar a 0? Bueno, esto que estaba acá, de este lado, si resto por 8x y resto por 10y, va a pasar del otro lado, porque tengo que hacer la misma operación, y del lado derecho me va a quedar igualada a 0. Es decir, esta función z de maximización, le incorporo los parámetros y las variables que había en la función objetivo, quedándome la función escrita de esta manera. O sea, básicamente, el segundo paso sería reescribir la función objetivo igualándola a 0. Cualquier duda, pregunten, ¿sí? No sé qué pasó. Tercer paso, armar lo que se conoce como la tabla simplex. La tabla simplex no es otra cosa que es una matriz. ¿Dónde? En la primero ubico los distintos valores que toman las variables. Las variables mías son z, que es la de mi función objetivo, x, una de las variables, y la otra variable, y cada una de las variables de holgura. Al final, la última columna de mi tabla simplex, de mi matriz, es el valor de disponibilidad que había en las restricciones.
Entonces, la primera fila va a tener a los parámetros que tiene la función objetivo. Miren. Esta es la función objetivo. ¿Qué parámetro tiene z? Z vale 1. ¿Qué parámetro tiene x? Menos 8. ¿Qué parámetro tiene 10? Y tiene menos 10. Todo eso está igualado a 0. Eso lo reescribo en la primera fila. Obviamente la función objetivo no tiene variables de holgura, por eso es que valen las 3 0. 1 para z, menos 8 para x, menos 10 para y, 0 de valor. En la segunda fila escribo la primera restricción. La primera restricción tiene como parámetros 2 para x, 3 para y, 1 para S1 y 600 de disponibilidad. Es lo que está escrito acá. Fíjense que el parámetro en 0 de la primera restricción, parámetro z de la primera restricción es 0. O sea, básicamente van a ser 0 en cada una de las restricciones porque no incluye la variable z. La segunda restricción, si la recuerdan, es 2 para x, 1 para y, 1 para S2 y 500, que es lo que está escrito acá. Y la tercera restricción tiene 0 para x, 4 para y, 1 para S3 de la holgura y 600 de la disponibilidad, que es lo que está escrito acá. ¿Alguna duda de cómo se armaría esta tabla? En el caso de las holguras se incluye, se pone 1 si la incluye. Se pone Al- 1, se incluye, sí. Ok. Fíjense que en las holguras, esto que está acá es una matriz de identidad, no sé si lo recuerdan, pero siempre en la holgura, en la tabla inicial, les tiene que quedar una matriz de identidad. Espero que recuerden lo que era la matriz de identidad. Espero que recuerden algo de matrices también porque lo van a necesitar. Es una matriz de 3×3. ¿Por qué de 3×3? Porque hay 3 variables de holgura. 1 en donde corresponde y 0 en los demás. ¿Está claro cómo armar esta tabla a partir de los datos que tuvimos? Si no, pregunten, ¿eh? Bueno. Empieza el algoritmo. Recién ahora empieza. Acá, hasta ahora lo que hicimos fue plantearlo. ¿Cómo empieza? Tenemos que ir a la primera fila, o sea, a la fila de la función objetivo, tomar el valor más negativo que haya, o sea, el más chico, podemos pensarlo así, menos 10, y dividir cada uno de los valores que están de disponibilidad por los valores correspondientes a los que están en esa columna. Entonces haremos 0 dividido menos 10 me va a dar 0, eso no lo cuento, los que me dan 0 no los cuento. 600 dividido 3, 500 dividido 1, 600 dividido 4. Entonces, elegí de la primera fila el valor más negativo, dividí los valores de disponibilidad por cada uno de los valores de esa columna. De todos esos resultados, me quedo con el más chico, que no sea 0, obviamente, ¿no? Joaquín, sí, siempre el valor más negativo de la primera fila porque es el de la función objetivo. De todos los valores de la división, me quedo con el más chico que no sea 0. En este caso, 150. Me fijo a qué valor le corresponde el valor 4. O sea que tomo de la columna, de la columna esta donde estaba el menos 10, me quedo con el valor que en la división de la disponibilidad por ese número me da el más chico. O sea, en este caso me quedo con 4. Paso siguiente, dividir toda esa fila por este valor, por 4. Dividir todo por 4 es equivalente a multiplicar por un cuarto, ¿no? ¿Por qué se ve así? ¿Ven? Toda esa fila la multipliqué por un cuarto, que es lo mismo que dividir por 4. Paso siguiente, hacer el resto de los valores de esa columna, hacerlos 0. ¿Se acuerdan que algo de esto hacían también en matemática cuando tenían que encontrar la inversa de una matriz o encontrar la inversa de una matriz o triangular una matriz? Bueno, esto es lo mismo. Cada uno de los parámetros de esa columna, hacerlo 0.
por qué se ve así. ¿Cómo hago para hacerlo 0 a cada uno de estos valores? Haciendo operaciones por filas y por columnas. Es decir, por ejemplo, yo ya tengo este valor que es 1. Si a esta fila le resto la fila 3 y lo escribo en la fila 3, acá se va a quedar 0. Esta menos esta va a quedar 0 acá. Si a esta fila yo la multiplico por 3 y le resto la fila 2 y lo escribo en fila 2, acá queda 0. Si a esta fila yo la multiplico por 10 y le sumo la fila 1, me va a quedar 0 acá. Bueno, ese es el objetivo. Que queden todos ceros menos este valor que ya había quedado en 1. Es esto que está acá. A partir de estas operaciones que yo les dije. Son operaciones por filas y columnas para hacer 0 esa columna y que me quede el 1 acá. Básicamente lo que vamos a hacer es a triangular esta matriz. Siguiente paso. ¿Se entendió esto? Perdón, antes de seguir. ¿O alguna duda con estas operaciones que se hicieron acá? Bien. Siguiente paso. Vuelvo a mi tabla. Profe, siempre tomando como referencia la i que era en la función objetivo el valor más negativo. Claro. Si Ahora, fuese, por ejemplo, x, tendríamos que tener en cuenta. esa columna. Exacto. Es que ahora vamos a hacerlo, porque vamos a hacerlo por todos los valores. Ahora, vuelvo a la fila 1, que era la de la función objetivo. Agarro el valor más negativo. Acá tengo dos variables. Entonces, primero fue con y, después va a ser con x. Si tuviese 8 variables, tendría que ir ordenadamente los valores más negativos que haya, ¿no? Pero como tengo 2, es sencillo. Agarro el valor más negativo. En este caso, menos 8. Divido cada uno de los valores de la disponibilidad por ese valor, como hicimos en el primer caso. Y de todos esos resultados, el que me dé distinto de 0, me quedo con el más pequeño, o sea, en este caso. Tomo este valor. ¿Qué es lo que hago con este valor? Dividir toda la fila por 2, o que es lo mismo que multiplicar por un medio. Multiplico por un medio toda esta fila 2. Siguiente paso, lo mismo que lo anterior, hacer toda esta columna 0. ¿Cómo voy a hacer que toda esta columna se haga 0? Bueno, si multiplico por 2 esta fila y le resto esta fila y la pongo acá, esto se hace 0. Si multiplico por 8 esta fila y le sumo la fila 1 y la pongo acá, se hace 0. Esos son los pasos que hice, quedándome en definitiva esta tabla final de simplex, donde ahora yo tengo que interpretar los resultados. ¿Por qué digo que quedó la tabla final de simplex? Porque si yo observo la fila 1, que es la fila de la función objetivo, no tengo ya ningún valor negativo en las variables. Si puedo tener esto, ¿no? Pero no tengo en las variables ninguna que sea negativa, son todas 0. Entonces ahí yo ya sé que terminé. Repito, me doy cuenta que finalicé porque en mi función objetivo ninguna de las variables es negativa. Entonces, ¿cómo interpreto yo los resultados? Digo, ya terminé, ya maximicé esta función. Fantástico. Entonces, mi función z va a tener el valor máximo que va a ser de 2100. Z vale 2100. X vale 75. E Y vale 150. Y para saber cuáles son mis variables de holgura, yo tengo, fíjense, acá, menos 1 de S1 más 1 de S2, un medio de S3 es igual a 200. Tengo que armar un sistema de ecuaciones en esta parte de la matriz, igualándola a estos valores, y ahí podría llegar a obtener cuáles son mis variables de holgura en esos casos. Pero la información que me dio esta tabla simplex es cuántos manteles redondos y cuántos manteles rectangulares tengo que hacer para obtener la máxima ganancia, que es de 2100. Y ahí termina mi algoritmo.
¿Dudas, preguntas? Sí, ¿podría repetir lo de las holguras? ¿Cómo sabemos cuál es el valor de las holguras? No, es que todavía no, a simple vista no sale el valor de las holguras. Lo que te queda es que vos tenés 4 de S1, 0 de S2, menos un medio de S3 igual a 2100. Esa sería una ecuación. Un medio de S1, 0 de S2, pero no sé por qué. Y menos 3 octavos de S3 igual a esto, esto, más esto, más esto igual a esto. Te queda un sistema de ecuaciones de 3 por 3 y ahí tendrías que resolverlo para encontrar el valor de las holguras. No te queda tan fácil, tan cómodo. Ah, entendí, gracias. Dudas, preguntas, es un algoritmo, es un paso a paso que les permite, no traten de entender mucho de por qué se hace. Bueno, básicamente lo que se hace es triangular esta matriz que queda formada para poder encontrar los valores. Esto es lo malo, lo bueno. Ustedes no van a tener que hacer esto a mano, lo van a tener que hacer con un software, quédense tranquilos porque no les estoy viendo la cara, pero supongo que cuando tengan que hacer un ejercicio de 8 por 8, con 8 variables, imagínense, le erran en un signo y entonces, esto es cómo se hace. Ustedes no lo van a tener que hacer así. Tranquilos entonces. 3 por 3 no, hasta el año pasado hacían trabajos de 8 por 8. Pero bueno, pero no lo hacen ustedes, lo va a hacer el software. El software se llama PONQM. Está en Discord, ya Mario lo subió el software y subió un tutorial. Lo que sí tienen que saber hacer ustedes, claro, ustedes están en una carrera de software, no están en una carrera de matemáticas. Si estuviesen en una carrera de ingeniería, sí, le dirían, bueno, háganlo a mano y listo. Pero como ustedes están en una carrera de software, van a tener que utilizarlo. El tema es que el software le va a tirar. El software tiene una parte donde se llama iteraciones, entonces le va a ir mostrando los distintos resultados parciales, como les fui mostrando yo. La idea es que ustedes, al momento de leer, de usar el software, sepan medianamente qué es lo que está haciendo para saber qué resultados les está dando y por qué les está dando ciertos resultados. Entonces, por eso le digo quédense tranquilos. No tanto, en realidad, porque los encargados de aprender a utilizar el software son ustedes. El mismo está en Discord, lo que hay tutoriales, lo que recomiendo es que, sí, ese Mateo, porque pueden utilizar ese o pueden utilizar Solver de Excel o pueden utilizar para los fanáticos de Linux, hay otra versión, pero no me acuerdo cómo se llama. Pueden utilizar el software que quieran. Los que recomendamos nosotros son esos. Pero quedará a su criterio elegir un software para resolver estos problemas, aprender a usarlo y cuando lo estén usando van a ver que les van a ir apareciendo distintos parámetros, valores que tienen que saber interpretar. ¿Cómo los van a poder interpretar? A partir de saber intrínsecamente cómo es que se resuelve el algoritmo. Entonces, busquen el software, descárguenselo. Si no es ese, busquen otro, si no les gusta. Dependiendo del sistema operativo que tengan, a lo mejor tienen que utilizar otro. Aprendan a usarlo. Hay tutoriales, nosotros les subimos tutoriales. Y una vez que los aprendan a usar, traten de interpretar cómo poder resolver los problemas que nosotros les planteamos en esos software. Así como aprendieron a utilizar GeoGebra, igualmente cuando ustedes estén usando el software, si quieren los ayudamos, comparten pantalla y les decimos dónde ir a buscar las cosas. Pero el software tiene distintos nombres en sus funciones, y ustedes tienen que saber interpretar qué es lo que haría cada una de esas funciones a partir de saber cómo es que se utiliza cómo es que se hace el algoritmo, básicamente. Así que eso es lo que tienen para hacer hoy. ¿Por qué? Porque ejercicios creo que tienen 6. La guía, el último no lo pueden hacer porque es de programación lineal entera. No hay mucha diferencia con esto que estamos haciendo, solo que los valores nos tienen que dar sí o sí enteros, no nos pueden dar decimal. Es el único ejercicio que no pueden hacer. El resto sí los pueden hacer. La mayoría ya, de 5 ejercicios, 4 ya hicieron. Lo recomendable sería que vuelvan a hacerlos utilizando este software.
para poder interpretar las soluciones que les va a dar ahora. También cuando el problema sea de 2x2 o de 3x3, el software les hace el gráfico. O sea, les hace todo, básicamente. Así que esto es lo que tendrían para hacer.